Una vez más, El Hormiguero, el programa líder indiscutible de audiencia a la televisión española, ha vuelto a ser el escenario donde se desvelan y analizan las estrategias políticas más polémicas y controvertidas del panorama nacional. En esta ocasión, el detonante de la discusión fue un anuncio que ha logrado sacudir tanto la opinión pública como el debate político: el plan del gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo 100 actos conmemorativos en todo el territorio español con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco el próximo año. Lo que en un primer momento podría haberse percibido como un gesto orientado a recordar un capítulo histórico concreto, ha sido rápidamente interpretado por amplios sectores de la sociedad y los analistas políticos como una maniobra electoral calculada, destinada a avivar las llamas de un debate que, pese al paso del tiempo, sigue generando una polarización extrema en el país. No se trata de una decisión aislada, y así lo señalaron los tertulianos presentes en el plató de El Hormiguero. Durante los últimos años, el gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido de manera sistemática a la memoria del franquismo como un eje central de su estrategia política, especialmente en momentos de crisis o desgaste de su gestión. La exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019, una operación mediática que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales, fue uno de los primeros y más emblemáticos movimientos del Ejecutivo en esta línea. Lo que parecía, en aquel entonces, un gesto puntual para cerrar heridas del pasado, pronto se reveló como el inicio de una serie de decisiones y discursos que mantienen al franquismo como una constante en el panorama político. La repetición de alusiones al franquismo, tanto en los debates parlamentarios como en los discursos públicos del presidente y sus ministros, ha permitido a Pedro Sánchez convertir la memoria histórica en una herramienta con la que movilizar emocionalmente a ciertos sectores de la sociedad. La figura de Franco, que muchos consideran debería pertenecer a los libros de historia y al análisis académico objetivo, ha sido resucitada una y otra vez, transformándose en un elemento recurrente en el discurso político del gobierno. Esta estrategia, si bien efectiva en términos de polarización y movilización electoral, ha suscitado fuertes críticas desde diversos sectores, que acusan al Ejecutivo de instrumentalizar el pasado con fines partidistas, perpetuando una división que debería haber sido superada hace décadas. En este sentido, el anuncio de los 100 actos conmemorativos ha generado una respuesta inmediata y contundente, no solo entre los analistas políticos y periodistas, sino también en la ciudadanía. Desde el momento en que la noticia fue conocida, las redes sociales se inundaron de reacciones encontradas. Por un lado, quienes defienden la necesidad de recordar el pasado para evitar repetir errores, y por otro, quienes denuncian lo que perciben como una maniobra propagandística que busca distraer la atención de los problemas reales del presente. La tensión acumulada en el debate alcanzó su punto álgido en el plató de El Hormiguero, donde la intervención de la columnista Rosa Belmonte se convirtió en uno de los momentos más comentados y celebrados del programa. Rosa Belmonte, conocida por su estilo directo, mordaz y crítico, no dudó en desmontar, con su habitual agudeza, la narrativa defendida por el gobierno. Con una mezcla de humor e ironía, lanzó una frase que pronto se volvió viral: en los años 80, Franco estaba más muerto que ahora. Esta afirmación, aunque envuelta en un tono aparentemente ligero, encierra una crítica profunda y demoledora a la situación actual. Para Belmonte, resulta incomprensible y hasta absurdo que, 50 años después de su muerte, la figura de Francisco Franco siga ocupando un espacio central en la vida política y el debate público del país. La columnista dejó claro que, lejos de contribuir a cerrar las heridas del pasado, la estrategia del gobierno solo consigue perpetuar un enfrentamiento innecesario y artificial, que distrae a los ciudadanos de los problemas reales que afectan su día a día. Las palabras de Belmonte provocaron risas y aplausos en el plató, pero también pusieron sobre la mesa una cuestión que no puede ignorarse: ¿por qué el gobierno insiste en mantener viva la sombra de Franco medio siglo después de su fallecimiento? La respuesta, según los tertulianos, no se encuentra en un interés genuino por recordar la historia, sino en la voluntad de utilizar la memoria del dictador como un arma electoral. La polarización generada por el franquismo, que divide a la sociedad en bandos irreconciliables, permite al gobierno movilizar a su electorado y posicionarse moralmente por encima de sus adversarios políticos, presentándolos como herederos o defensores de un pasado oscuro que nadie desea que regrese. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. Como señalaron varios comentaristas, la constante referencia a Franco y al franquismo no solo contribuye a mantener viva una división que debería haberse superado, sino que también alimenta un hartazgo creciente entre la ciudadanía. En un momento en el que España enfrenta desafíos económicos, sociales y políticos de gran magnitud, resulta difícil justificar que la agenda gubernamental esté centrada en un debate que pertenece al siglo pasado. La inflación, el desempleo, la crisis de vivienda y la incertidumbre política son solo algunos de los problemas que preocupan a los ciudadanos, y muchos consideran que el gobierno debería centrar sus esfuerzos en buscar soluciones a estas cuestiones, en lugar de avivar un debate que no aporta nada nuevo.
El debate generado en El Hormiguero es un reflejo claro de esta realidad. Lo que comenzó como un análisis del anuncio gubernamental pronto se convirtió en una crítica generalizada a la clase política y a su incapacidad para superar las viejas disputas que dividen al país. La intervención de Rosa Belmonte, con su tono ácido y su precisión argumentativa, logró poner voz a un sentimiento compartido por muchos: la necesidad de mirar hacia el futuro y abandonar un pasado que, si bien no debe ser olvidado, tampoco puede seguir siendo utilizado como herramienta de confrontación. En definitiva, el anuncio de los 100 actos conmemorativos ha reabierto un debate nacional que, lejos de contribuir a la reconciliación, solo parece ahondar las divisiones existentes. La polémica desatada en El Hormiguero es un síntoma más de una sociedad cansada de la instrumentalización política de su historia, que demanda a sus gobernantes soluciones reales a los problemas del presente y una visión de futuro que vaya más allá de los fantasmas del pasado. El debate tomó un giro aún más incisivo y vibrante cuando la columnista Rosa Belmonte, conocida por su mordacidad y capacidad para acuñar frases memorables, introdujo un término que, en cuestión de minutos, se viralizó y se convirtió en tendencia absoluta en redes sociales: el gobierno Frankenstein. Con esta ocurrencia, Belmonte logró sintetizar, con una carga irónica y aguda, lo que muchos críticos vienen señalando desde hace tiempo sobre la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez en relación con la memoria histórica y la figura de Francisco Franco. Inspirándose en el célebre concepto que Alfredo Pérez Rubalcaba popularizó años atrás al describir el ejecutivo de Sánchez como un gobierno Frankenstein, una coalición heterogénea y, para muchos, antinatural, Belmonte dio un paso más allá, adaptando la metáfora con un ingenioso giro contextual. Pedro Sánchez no solo ha conseguido resucitar a Franco, es que él mismo parece el doctor Frankenstein de la política española, afirmó la columnista, en un tono firme y cargado de ironía, mientras el plató estallaba en aplausos y carcajadas. La comparación no fue casual ni superficial, en realidad, reflejaba una crítica demoledora sobre la naturaleza de las decisiones del actual gobierno. La figura de Sánchez quedó, por tanto, retratada como la de un cirujano político que no duda en desenterrar figuras y debates históricos para darles nueva vida y convertirlos en piezas clave de su narrativa. Al igual que el Dr. Frankenstein en la obra de Mary Shelley, quien reunió fragmentos de cadáveres para dar forma a su monstruo, Sánchez parece haber reunido los restos del franquismo y los elementos más polarizadores de la historia reciente para construir un discurso que, lejos de unir a la sociedad, la mantiene en un estado permanente de división y confrontación. La frase de Belmonte, aunque revestida de humor, caló hondo entre los presentes y el público en general porque tocó una fibra sensible: la percepción de que el franquismo, un episodio histórico que debería ser objeto de análisis riguroso y neutral en el ámbito académico, ha sido convertido en un recurso político reutilizable y manipulable. La estrategia del gobierno Frankenstein no se limita a recordar el pasado, sino a utilizarlo como un arma política que, cada vez que se necesita, es resucitada, repintada y lanzada al debate público para movilizar emociones y desviar la atención de los problemas del presente. El momento más álgido de esta parte del debate llegó cuando se abordó, con mayor profundidad, el anuncio de los 100 actos conmemorativos previstos por el gobierno para marcar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Aunque el Ejecutivo presentó esta iniciativa como un acto necesario para honrar la memoria histórica y reflexionar sobre el pasado, su recepción fue radicalmente distinta fuera de los círculos gubernamentales. En El Hormiguero, se comentó cómo la propuesta fue recibida con entusiasmo y aplausos por la vicepresidenta Montero y otros altos cargos del Ejecutivo, quienes parecían celebrar el anuncio como si de un hito histórico o un logro político se tratase. Esta reacción no pasó desapercibida ni para los tertulianos ni para el público, que no tardaron en interpretarla como una muestra clara del carácter electoralista de la medida. La imagen de miembros del gobierno aplaudiendo con fervor ante un anuncio de semejantes características despertó una mezcla de incredulidad, indignación y escepticismo. ¿Desde cuándo organizar 100 actos sobre Franco es un avance para el país?, se preguntó uno de los tertulianos, visiblemente molesto. La escena fue descrita como una sobreactuación orquestada, destinada a enmarcar el anuncio como un logro trascendental, cuando, en realidad, no era más que un movimiento político cuidadosamente calculado para agitar emociones y mantener viva la polarización. Para los analistas presentes en el programa, lo que quedó en evidencia fue que la memoria histórica, en lugar de ser utilizada como una herramienta para cerrar heridas y reconciliar a las generaciones actuales con su pasado, se ha transformado en un arma arrojadiza con fines puramente partidistas. Este enfoque, lejos de fomentar un debate constructivo o de promover un verdadero ejercicio de reflexión nacional, ha terminado por reavivar tensiones que muchos creían superadas. La cuestión no es únicamente que el gobierno haya decidido organizar actos en torno a la figura de Franco, sino el momento y el contexto en el que lo ha hecho.
En un país marcado por problemas económicos, sociales y políticos de gran envergadura, como la inflación, el desempleo juvenil, la crisis de vivienda y las tensiones territoriales, resulta difícil justificar que una iniciativa de este tipo ocupe un lugar central en la agenda gubernamental. La intervención de Rosa Belmonte, sumada a las reacciones del resto de tertulianos, puso sobre la mesa una crítica más profunda y extendida, la obsesión casi compulsiva del gobierno de Pedro Sánchez por resucitar debates históricos y utilizarlos como una herramienta para polarizar a la opinión pública. Como señalaron en el programa, cada vez que el Ejecutivo se encuentra en una situación de desgaste político o enfrenta problemas internos, el fantasma de Franco vuelve a salir del baúl, convirtiéndose en un recurso fácil para dividir a la sociedad en bandos irreconciliables. Esta dinámica no solo alimenta un ciclo interminable de confrontación, sino que también provoca un creciente hartazgo entre amplios sectores de la población, que perciben en estas maniobras una falta de responsabilidad y una desconexión con los problemas reales del país. La estrategia del gobierno Frankenstein, como la bautizó Belmonte, no solo es vista como una herramienta de distracción, sino también como una forma de perpetuar una división que debería haber sido superada hace años. El debate en El Hormiguero, por tanto, no se limitó a criticar el anuncio concreto de los 100 actos conmemorativos, sino que sirvió para exponer una tendencia más amplia en la política española: la utilización del pasado como un instrumento de poder, capaz de movilizar emociones, generar polarización y desviar la atención de las cuestiones que realmente afectan a la vida de los ciudadanos. La frase de Belmonte, con su carga irónica y su precisión crítica, se convirtió en la síntesis perfecta de un sentimiento generalizado: el hartazgo de una sociedad que demanda soluciones reales y que, en cambio, se encuentra atrapada en un debate interminable sobre fantasmas del pasado. El gobierno Frankenstein no es, por tanto, solo una ocurrencia ingeniosa, sino un símbolo de una política que, en lugar de mirar al futuro y resolver los problemas del presente, ha decidido refugiarse en el pasado, resucitando figuras y debates que deberían haber sido superados hace tiempo. Lo que queda, al final, es una sociedad cada vez más polarizada, un hartazgo creciente y una percepción cada vez más extendida de que el gobierno de Pedro Sánchez, como el Dr. Frankenstein, ha creado un monstruo que ya no puede controlar. Rosa Belmonte, fiel a su estilo mordaz y su capacidad para analizar con precisión quirúrgica los temas más complejos, lanzó la pregunta que llevaba tiempo flotando en el ambiente y que nadie hasta ese momento había formulado con tanta claridad: ¿qué hay realmente detrás de esta estrategia? Su intervención, lejos de limitarse a una crítica superficial, apuntó directamente a las intenciones ocultas que podrían estar detrás del anuncio de los 100 actos conmemorativos por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. ¿Estamos acaso ante el preludio de nuevas elecciones generales?, preguntó con un tono que oscilaba entre la ironía y la seriedad, poniendo el foco en un aspecto que, hasta entonces, había pasado desapercibido en el debate público. La columnista sugirió que la iniciativa del gobierno no era, en absoluto, fruto del azar ni una mera coincidencia. Al contrario, afirmó que nos encontramos ante una táctica perfectamente orquestada para movilizar a determinados sectores del electorado en un momento crítico para el Ejecutivo. En un contexto en el que las encuestas no parecen sonreír a Pedro Sánchez y su coalición de gobierno, el uso recurrente de la figura de Franco podría responder, según Belmonte, a una estrategia desesperada para reavivar el debate ideológico en España y, de este modo, reactivar las emociones de una base electoral que, en los últimos meses, ha mostrado signos evidentes de desgaste. La intervención de Belmonte no se detuvo ahí. La periodista insistió en que el recurso a la memoria histórica no es nuevo en la política española, pero sí ha alcanzado una intensidad insólita bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Cuando los problemas reales del país amenazan con ahogar al gobierno, cuando las encuestas no acompañan y cuando el desgaste de una gestión se hace cada vez más evidente, ¿qué hace el gobierno? Resucita a Franco, sentenció, mientras el plató asentía con un murmullo generalizado. Sus palabras hicieron eco entre los tertulianos y entre buena parte del público, porque tocaron un nervio sensible: la percepción de que la política española ha quedado atrapada en un debate anacrónico que, lejos de resolver los desafíos actuales del país, solo sirve para perpetuar divisiones y desviar la atención. Para Belmonte, recurrir a la figura de Franco como herramienta política no solo resulta manipulador, sino también irresponsable, ya que mantiene viva una herida histórica que debería haber sido superada con el paso del tiempo. En lugar de fomentar un diálogo constructivo y orientado al futuro, el gobierno parece empeñado en reavivar las llamas de un conflicto ideológico que divide a la sociedad en bandos enfrentados. Esta táctica, señaló la columnista, tiene un propósito claro: desviar el foco de los problemas reales y actuales que afectan a los ciudadanos, como la inflación, el desempleo, la crisis de vivienda y la falta de expectativas para los jóvenes. Al resucitar el debate sobre Franco, el gobierno consigue desplazar la conversación hacia un terreno que le resulta más cómodo, evitando así tener que rendir cuentas por su gestión en cuestiones más urgentes y tangibles.
La tertulia política de El Hormiguero, lejos de limitarse a ofrecer frases ingeniosas y momentos de humor, se convirtió en un espacio de reflexión profunda sobre el estado actual de la política en España. Los tertulianos coincidieron en señalar que la persistente referencia al franquismo no solo no aporta soluciones a los problemas reales del país, sino que además tiene efectos perniciosos para la convivencia y la cohesión social. Lejos de unir a los ciudadanos en torno a un proyecto común, el uso partidista de la memoria histórica ahonda las fracturas existentes, generando un clima de polarización que paraliza cualquier intento de avance. En este punto, Belmonte fue especialmente contundente. Con su habitual mezcla de ironía, crítica y sentido común, dejó en evidencia lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en público. En la España de Pedro Sánchez, Franco no está muerto, ha sido resucitado una y otra vez para servir como herramienta política. La frase, que fue recibida con aplausos y asentimientos en el plató, encapsula una realidad que resulta tan evidente como incómoda. Para el gobierno, la figura de Franco ha dejado de ser un símbolo del pasado para convertirse en una pieza clave de su estrategia política, una suerte de fantasma que es invocado siempre que resulta útil para polarizar a la sociedad y movilizar a ciertos sectores del electorado. Belmonte advirtió, además, que esta estrategia no está exenta de riesgos. Aunque pueda resultar efectiva en el corto plazo para desviar la atención y consolidar una base electoral, a largo plazo contribuye a generar un hartazgo creciente entre amplios sectores de la población. Los ciudadanos, señaló la columnista, cada vez están más cansados de ver cómo los políticos recurren a debates del pasado mientras los problemas del presente continúan sin resolverse. La inflación que no cede, el desempleo que afecta especialmente a los jóvenes, las dificultades para acceder a una vivienda digna y la precariedad laboral son solo algunos de los desafíos que deberían estar en el centro del debate político, y no la figura de un dictador que murió hace medio siglo. El debate en El Hormiguero, por tanto, sirvió para arrojar luz sobre una realidad que muchos prefieren ignorar. La política española ha quedado atrapada en un bucle interminable, donde los fantasmas del pasado son utilizados como armas arrojadizas para dividir a la sociedad y desviar la atención de los problemas reales. La intervención de Belmonte, con su mezcla de humor, crítica y perspicacia, puso el dedo en la llaga y dejó en evidencia una verdad incómoda. En lugar de mirar hacia el futuro, la clase política parece empeñada en repetir los errores del pasado, utilizando la historia como un campo de batalla en lugar de como una lección de la que aprender. En definitiva, lo que quedó claro tras la tertulia es que la estrategia del gobierno no solo divide y polariza, sino que además evidencia una falta de liderazgo y de visión de futuro. Como bien señaló Rosa Belmonte, la España de Pedro Sánchez parece condenada a mirar hacia atrás, resucitando fantasmas que deberían haber sido enterrados hace décadas, mientras los problemas del presente continúan acumulándose sin respuesta. Una crítica que, más allá del sarcasmo y el humor, refleja el hartazgo creciente de una sociedad que demanda soluciones reales y que, en cambio, se ve atrapada en un debate que pertenece al siglo pasado. El segmento concluyó, como es habitual, con una llamada directa al público para fomentar su participación. Un pequeño gesto como darle like y suscribirse al canal puede ayudar a que este contenido llegue a más personas. Aunque esta despedida pueda parecer una fórmula típica y rutinaria del programa, lo cierto es que la tertulia había dejado una huella significativa que trascendió con creces el ámbito del plató de El Hormiguero. Las redes sociales, auténtico termómetro del debate público en la actualidad, no tardaron en recoger las declaraciones más impactantes de la noche, especialmente las de Rosa Belmonte, cuyo ingenioso término «gobierno francoestain» logró convertir la polémica en tendencia nacional. El impacto fue inmediato y viral. Twitter, Facebook e Instagram se inundaron de comentarios, memes, análisis y debates, consolidando el término acuñado por Belmonte como un símbolo de la crítica a la estrategia del gobierno. Gobierno francoestain, una combinación certera de humor e ironía con una crítica incisiva, logró calar entre un amplio espectro de ciudadanos que perciben en esta iniciativa del Ejecutivo algo más que un simple ejercicio de memoria histórica. Para ellos, el despliegue de los 100 actos conmemorativos en torno a la figura de Franco no es más que un intento desesperado por parte del gobierno de Pedro Sánchez para recuperar terreno electoral en un momento especialmente delicado para su coalición, marcado por el desgaste de la gestión, las tensiones internas y las encuestas desfavorables. Este fenómeno no solo quedó patente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, donde las declaraciones de Belmonte y el intenso debate del programa se convirtieron en noticia de portada. Diarios nacionales, digitales e incluso tertulias televisivas de otros canales replicaron y analizaron lo ocurrido, otorgando al asunto una dimensión que, sin duda, el gobierno no había previsto. Los titulares coincidían en subrayar la misma idea: el uso instrumental del franquismo como recurso político en pleno siglo XXI. Algunos analistas llegaron a hablar de un auténtico boomerang histórico, donde la figura de Franco, que debería haber quedado relegada a la memoria de los libros de historia, ha sido resucitada deliberadamente con fines puramente electorales.
Lo más significativo de la repercusión fue la reacción de la opinión pública. Numerosos ciudadanos, tanto partidarios como críticos del gobierno, se sumaron a la discusión, expresando su cansancio por la constante utilización de debates del pasado como herramienta política. Para muchos, el anuncio de los 100 actos conmemorativos no es más que un síntoma del agotamiento ideológico de un gobierno incapaz de ofrecer soluciones concretas a los problemas del presente. La inflación, el desempleo juvenil, el precio inalcanzable de la vivienda y el malestar generalizado que se percibe en las calles contrastan drásticamente con un ejecutivo que decide priorizar la memoria histórica por encima de las demandas más urgentes de los ciudadanos. En este sentido, el debate planteado en El Hormiguero no fue solo una crítica al gobierno de Pedro Sánchez, sino también una reflexión profunda sobre el estado actual de la política española. La intervención de Rosa Belmonte, con su mezcla de crítica afilada y humor inteligente, logró expresar lo que muchos sienten, que España, en lugar de mirar al futuro, parece condenada a reabrir una y otra vez las mismas heridas. La política, más que ofrecer soluciones, se ha convertido en un campo de batalla ideológico donde el pasado es utilizado como un arma para dividir y movilizar a la sociedad. Pero más allá de los aplausos y las carcajadas que provocó Belmonte en el plató, sus palabras dejaron en el aire preguntas incómodas que aún siguen sin respuesta. La más importante de ellas es, sin duda, ¿cuál es el verdadero objetivo del gobierno con estos actos conmemorativos? ¿Nos encontramos realmente ante un ejercicio legítimo de memoria histórica, o como sugirió la columnista, estamos ante una maniobra política cuidadosamente diseñada para reactivar el debate ideológico y movilizar a ciertos sectores del electorado de cara a posibles comicios? La pregunta, aunque sencilla en apariencia, revela una problemática mucho más compleja que obliga a analizar en profundidad las estrategias políticas del actual Ejecutivo. En un momento donde la sociedad española enfrenta desafíos de gran magnitud, desde una economía frágil hasta tensiones territoriales y sociales, resulta difícil justificar que la agenda política esté centrada en la figura de un dictador fallecido hace medio siglo. Para muchos ciudadanos, la decisión del gobierno no solo resulta desconectada de la realidad, sino también irresponsable, porque contribuye a perpetuar una polarización extrema que impide avanzar hacia un futuro más cohesionado y próspero. Por otro lado, no son pocos los analistas que advierten que esta estrategia podría convertirse en un arma de doble filo para Pedro Sánchez. Si bien la resurrección del debate sobre Franco podría movilizar a su electorado más fiel, también corre el riesgo de alienar a un amplio sector de la población que percibe estas maniobras como una distracción innecesaria. En lugar de fortalecer la posición del gobierno, esta táctica podría agravar el hartazgo de los ciudadanos, que demandan soluciones reales y concretas a los problemas que afectan a su día a día. Al final, lo ocurrido en El Hormiguero trascendió la simple polémica televisiva para convertirse en una fotografía del momento político que atraviesa España. La etiqueta gobierno Frankenstein no solo fue un fenómeno viral, sino también un símbolo del desgaste y la fractura ideológica que caracterizan al país en estos tiempos. En una sociedad cada vez más cansada de la manipulación política y de las luchas ideológicas del pasado, la intervención de Rosa Belmonte sirvió para poner de manifiesto una verdad incómoda, que el uso del franquismo como herramienta política es una señal inequívoca de que la política española necesita una renovación profunda y una mirada más decidida hacia el futuro. Sea cual sea la respuesta a la pregunta planteada por Belmonte, una cosa queda clara: Pedro Sánchez ha vuelto a colocar a Franco en el centro del debate público, demostrando, una vez más, su habilidad para utilizar la historia como un instrumento político. Pero esta vez, el impacto de la estrategia ha sido doble. No solo ha movilizado a su base, sino que ha despertado un debate nacional sobre los límites y las consecuencias de jugar con los fantasmas del pasado para ganar réditos políticos en el presente. Un debate que, lejos de cerrarse, sigue creciendo en intensidad, alimentado por el hartazgo y la desconfianza de una sociedad que empieza a exigir algo más que palabras y gestos simbólicos.